Hola amigos, bienvenidos a este episodio de día domingo de hechos extraordinarios o curiosos que han ocurrido en la historia humana y que voy a dedicar, como ustedes pueden ver en el título, a la tumba, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué llegué a este tema? Se preguntarán ustedes. Llegué a este tema por una de esas cosas que ocurren en la vida, esas asociaciones de ideas o coincidencias, como es que quieran llamar. Me acordé de cómo empieza un libro de un escritor satírico norteamericano fallecido hace muchos años. De hecho, falleció el año en que yo nací, el año 49, que se llamaba Will Cupey. Will Cupey era un tipo muy divertido. Escribió libros como, por ejemplo, Cómo distinguir a sus amigos de los monos, por ejemplo. Y uno de los que escribió, yo diría que el más popular, el que más ha sido leído, hay traducciones en español en Amazon, es Decadencia y caída de casi todas las cosas de este mundo. O sea, no solo la decadencia del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Británico, sino que todo decae, todo se desploma. Es una historia universal tomada medio en broma, medio en serio. Y esa obra empieza exactamente de esta manera. Empieza diciendo: una vez al año, el río Nilo se desborda y deposita una capa de rica tierra de aluvión en la tierra reseca. Después retrocede y toda la campiña, hasta donde alcanza la vista, está cubierta de egiptólogos. Y se refería Cupey con esta frase tan divertida a que en su época, especialmente la primera mitad del siglo XX, época en que escribió este libro Will Cupey, o Will Cupey, no sé cómo se pronuncia su nombre, la exploración de Egipto, de las ruinas, las excavaciones hechas por arqueólogos, eran muy frecuentes, eran muy abundantes y lo siguen siendo, dicho sea de paso. Especialmente en una zona que se llama el Valle de los Reyes, que es el lugar donde encontraban sus tumbas los faraones, pero no solo los faraones, algunos en pirámides, otros en excavaciones subterráneas, pero también dignatarios de las cortes de los sucesivos, muchísimos reinados que hubo en Egipto, miles de años, gente privada, digámoslo así. Entonces, es un enorme cementerio. Es un cementerio general, donde deben haber millones de muertos, nuestro cementerio general, multiplicado por 100, es un valle completo. Y en una oportunidad, y este fue el descubrimiento más famoso al cual me voy a referir, el día 4 de noviembre de 1922, más o menos entonces corresponde el periodo que puede haber escrito un poco antes su obra sobre la decadencia de todo, Will Cupey. Ese día, 4 de noviembre del 22, el arqueólogo Howard Carter, acompañado por su financista y apoyador Lord Carnarvon, encontraron la tumba casi intacta de un faraón muy poco conocido. Se sabía que existía por su nombre, Tutankamón. A propósito de Lord Carnarvon, en la época en que esto ocurrió, en 1922, todavía, no sé hasta cuánto duró, pero ya estaba en su declinación, las capas altas, las élites europeas, y muy en especial las británicas, tenían un interés enorme por lo que ahora llamaríamos las ciencias humanas. Eran todos más o menos humanistas. El currículum de los colegios públicos y de las universidades era muy poderoso, ya no. En las humanidades, el estudio de la historia, de idiomas, de la antigüedad clásica especialmente, pero además idiomas, algunos estudiaban hebreo, muy poco, pero el latín era mucho más frecuente, algunos también el griego. Ninguna persona educada de ese periodo en Europa, estoy hablando de siglo XIX, parte del siglo XX, ninguna persona educada, ninguna persona de la élite sabía menos de 4 o 5 idiomas. Eso era lo normal. Su idioma nativo, en este caso el inglés, de todas maneras el francés, muchos de ellos también el alemán, unos cuantos italiano y español. 4 o 5 idiomas, mínimo 3. Latín también, mínimo 3, 4 idiomas. 5.
y estaban metidos en los estudios arqueológicos, históricos, sino directamente como financistas, como apoyadores, como curiosos. Se metían en este mundo, como ven ustedes, Lord Carnarvon participa directamente con el arqueólogo Carter en el descubrimiento y en la exploración de la tumba de Tutankamón. Otro elemento que asocia a Lord Carnarvon con esta tumba es que supuestamente todas las tumbas de los faraones estaban asociadas a una maldición, Y esa maldición significaba, estimados amigos, que podía pasarle algo espantoso a los que se metieran en las tumbas. Algo atroz, la muerte o algo por el estilo. Ay del que entre en la tumba, etc. Y resulta que Lord Carnarvon murió a los pocos meses de esta exploración y por consiguiente la leyenda se fortaleció y luego empezaron a inventar que habían otros que habían muerto. Bueno, todos eventualmente se murieron. Resulta a la larga todos nos morimos. Entonces era cuestión de ir asociando esas muertes, aunque hubieran ocurrido 50 años después, a la maldición. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar algunas cosas que son propias de este programa, que hacen posible su mantención y que son de beneficio para ustedes. Además, productos y servicios de utilidad pública. Por ejemplo, el pintor Rodrigo Calderón Martínez les ofrece la oportunidad de tener un retrato al óleo o con otra técnica pictórica de usted o de algún pariente de su familia o de algún grupo familiar al estilo como se hacía antes de la invención de la fotografía. ¿Cuál es el interés de esto? Bueno, es mucho más interesante una pintura que una foto. En la pintura, un pintor de talento como es este extrae algo más que simplemente la apariencia física. Y eso que extrae lo refuerza en el contorno del retrato. Como ustedes pueden ver en el ejemplo que hay a mi derecha, se ponen figuras o elementos que refuerzan lo que el pintor vio en el espíritu del retratado. Muy interesante. Ahí están las direcciones para contactarse con Rodrigo. Continúo con el suplemento Vito. El suplemento Vito es para los alimentos de las mascotas. Usted, si tiene mascota, normalmente le da un pellet. Como son bastante costosos, usted seguramente compra el pellet normal. Pero con este suplemento Vito, ese pellet normal se convierte, usted le echa una cucharadita y se convierte en un super pellet, un pellet premium, y su mascota va a estar en muchas mejores condiciones de salud. Y con eso usted se va a estar ahorrando visitas al veterinario, que no son muy baratas, que digamos hoy en día. No digo que sea injusto el precio que cobran, los tratamientos son complicados, el hecho es que es caro. Entonces lo sé porque tengo mascota. Entonces una mascota sana no solo lo contenta a uno verlo contento el animal, sino que uno se ahorra dinero. Suplemento Vito en vito.cl. También usted lo puede encontrar en muchas mascoterías. Continúo con patriciastocker.com, una empresa formada por un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted no pase por más problemas con los frescos que se parecen y dicen yo la registré primero, así que a ver cómo nos arreglamos acá. patriciastocker.com. Y sigo con Oxibiota, el producto que ya les he mostrado muchísimas veces, un polvito que viene en un sobre como de sopas Maggi, digamos, pero no son sopas Maggi. Ese polvito usted lo mete pongamos en una cacerola, y al cabo de una media hora, 40 minutos, se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas, y es con eso que usted elimina los malos olores. Usted vierte este producto o lo vaporiza allí donde vienen los malos olores y se acaban. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Así de simple. O sea, van a la raíz del problema. Aquí no se trata de tapar el olor o por un momento despejar las materias orgánicas, luego se acumulan otras. Eso pasa todo el tiempo. Destruyen a las bacterias que inician la descomposición y el mal olor. Como decía mi abuela, santo remedio. ¿Qué había en esa tumba casi intacta? Y es importante lo de casi intacta porque los ladrones, los saqueadores han existido en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Y durante la época misma, digamos más o menos contemporáneos del faraón que había sido sepultado, aparecían los tipos tratando de ir a buscar los tesoros que acompañaban el cuerpo. O los saqueadores de siglos después. Sí, después de todo ahí seguían las tumbas.
Bueno, nosotros, abro paréntesis, tenemos una versión en miniatura, microscópica de lo mismo en nuestro cementerio. No hace mucho mi hermano me mandó una foto de la tumba donde está sepultada mi abuelita y mi mamá, y la despojaron de lo que podían despojarla, de las argollas de bronce con que se levanta la lápida, de cualquier elemento metálico que pudiera servirle, y eso no le ha pasado solamente a la tumba de mi familia, sino que le ha pasado a la tumba de muchísimos. O sea, los saqueadores de tumbas parece que es una profesión de todos los tiempos y de todos los lugares. Bueno, entonces era raro encontrar tumbas de faraones intactas. Si no eran en ese momento, eran 100 años después o 200 años después que las robaban. Esta estaba intacta y encontraron, fíjense ustedes, más de 5.000 objetos intactos, incluyendo el sarcófago mismo donde estaba la momia, de oro. La máscara que ustedes pueden ver en un 100.000 fotos y representaciones, es como ya el icono de la antigüedad de Egipto, de los faraones, la máscara de oro que cubría, oro y con piedras preciosas, que cubría la parte donde estaba el rostro de Tutankamón. Pero no solo eso, sino que habían carros, habían joyas, estatuas, armas, muebles, todo en perfecto estado de conservación. Ese enorme tesoro de la antigüedad que a esa tumba, la convirtió, digamos, ya no más, en una cápsula del tiempo, como llamamos ahora, permitió a los arqueólogos en esa época y los posteriores tener un cuadro mucho más completo de la vida, de la cultura, de las costumbres del Egipto, del periodo en que vivió Tutankamón, que me parece a mí que es el último faraón de la dinastía número 18, que hay muchas dinastías en esta larguísima historia de Egipto. La 18 dinastía está ubicada temporalmente entre el año 1575 a.C., imagínense ustedes, y el año 1295. O sea, antes de esta hubo otras 17 dinastías. Esto es lo que se llama el Reino Nuevo, o el Nuevo Reino Egipto, con estas dinastías. Uno de los periodos de más esplendor de Egipto, en términos de expansión territorial y en todos los demás aspectos de su vida. Fueron, como les digo, varios faraones, Amenhotep, Tutankamón, qué sé yo, un montón. No soy egiptólogo, así que no me sé la lista de memoria, me sé de algunos nada más. Sabré el 50% de lo que tendría que saber, si es con suerte. Pero fue un descubrimiento muy interesante y muy importante. Ahora, el Valle de los Muertos, donde estaba esta tumba, el Valle de los Muertos, como les digo, es un valle, por eso se llama así, y hay millones de momias. Fíjense ustedes que usted excava casi en cualquier lugar y se va a topar con una momia que puede ser de una persona común y corriente de la dinastía 17 o de la dinastía 19 o de cualquier dinastía, puede ser una persona común y corriente de esa época. Hubo un momento en Europa, yo diría que a partir del siglo XVIII, a mitad o un poco más, cuando empezaron estas excavaciones y estas investigaciones de ruinas del pasado, cuando por ejemplo, se descubrieron las ruinas de Pompeya en Italia, en que era una moda entre los caballeros que tenían dinero para ir a un lugar y excavar, hay que contratar gente, etcétera, de tener momias. Muchas personas de alcurnia, de la Europa del siglo XVIII y XIX, tenían lo que se llamaba un gabinete de curiosidades. Dicho sea de paso, creo que hay una serie creo que es de Netflix, pero puede ser de otra de estas plataformas, que se llama así, Gabinete de Curiosidades. O sea, gente con plata, gente que viajaba, iba comprando, como hace la gente ahora, los turistas, solo que ahora compran puras porquerías de plástico hechas en China. Pero en esa época todo era más misterioso, todo era realmente lejano, todo era sorprendente, nuevo. Entonces, si viajaban a la India, compraban, trataban de encontrar cosas valiosas, no había una industria del turismo que fabricara, digamos, 1.000.000 de palacios o de búhas de plástico, cosas como esas, sino que todo era artesanal, no era turístico, entonces se podían encontrar cosas muy valiosas. Y toda persona de alcurnia entonces tenía un gabinete de curiosidades donde estaban en una exposición para sí mismo y para sus visitas,
qué sé yo, o sea, un cuchillo o una espada romana encontrada no sé dónde, tal cosa, y una momia, una momia. Una momia que podía ser de una momia de un picante, digamos, de la dinastía 18, pero momia, al fin de cuentas. Hubo otros, ya en otra categoría, no caballeros de alcurnia, sino que ya sinvergüenzas y supuestos brujos y meicos, así de que hacían remedios a base de moler las momias, o sea, moler el cuerpo disecado, ¿no? Sacando las vendas también y llegando al cuerpo disecado, a los huesos, los molían y se suponía que eso tenía una, no sé, por algunos eran capacidades supuestamente eróticas, otros eran de sanación. Ustedes saben, puede inventarse cualquier cosa. Naturalmente que eso ya no ocurre, ya no es llegar y llevar, no. Hay un ministerio, especialmente en Egipto, que se dedica a cuidar estas cosas. Ya no es llegar y hacer con una pala al Valle de los Reyes y llevarse lo que uno encuentre, no. Pero era así. En un momento dado Egipto no era una nación, un estado-nación como ahora. La preponderancia de los europeos, especialmente los ingleses, era total. Por lo tanto, llegaba un señoritingo con plata que contrataba unos cuantos felas para que trabajaran para él y se iba a algún lado y se ponía a cavar y lo que encontraba era de él. Y se lo llevaba a su gabinete de curiosidad. O era un arqueólogo y encontraba la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Eh, Fue realmente uno de los hasta ahora el descubrimiento más interesante que ha habido en las excavaciones en Egipto. Eh, la egiptología es interesante, el estudio de Egipto, porque Egipto es una de las primeras grandes civilizaciones que conoce la humanidad. Un don del Nilo, como dijo Heródoto, ya muy posterior. Piensen ustedes, Heródoto es un griego que escribe sus historias un poquito después de terminadas las guerras médicas, o sea, la primera mitad del siglo V antes de Cristo. Para nosotros eso está en un pasado remoto. Pero para Heródoto, lo que había ocurrido, la historia de Egipto era tan aún más remota de lo que es para nosotros Heródoto. Los egipcios con los cuales se conversó y se relacionó Heródoto, que fue un hombre que viajó mucho para escribir su historia, miraban a los griegos como niños recién nacidos y recién llegados al mundo. Y Egipto ya tenía una historia inmensa. Es una civilización que había partido por lo menos alrededor de los 3000 y tanto antes de Cristo, cuando no existía la civilización helénica. No existía en absoluto. Entonces, Heródoto fue el que inventó la famosa frase: Egipto es un don del Nilo, es un regalo del Nilo. El Nilo, todos los años, hasta el día de hoy, en un momento dado, cuando ha llovido en los lagos que son la fuente de este río, llega en gran volumen, se desborda, cubre grandes extensiones de terreno, y cuando se retira, esa tierra queda en maravillosas condiciones para el cultivo, para sembrar y cultivar. Y eso fue la base de la civilización Egipto, les dio posibilidades de alimento a poblaciones grandes y de otras formas también sentó las bases de cómo sería esa civilización, porque para explotar esta situación se requería una organización central de gran escalado. Eso hizo necesario, llevó a la formación de lo que sería el Estado faraónico. Había que trabajar en forma colectiva y masiva. Los canales de irrigación, la mantención de esos canales para aprovechar esas aguas del Nilo, la siembra, el cultivo, luego había que recolectar y guardar los granos, qué sé yo. Todo eso requería organización, había una necesidad funcional que la cumplió la estructura que se fue creando, todo esto es gradual, que terminaría con la estructura faraónica, el Estado central faraónico, el faraón, una figura divina, una encarnación de la divinidad aquí en la tierra. Y en Oriente, en lo que ahora es la zona de Irán, Irak, se formaron otras civilizaciones antiguas, más o menos contemporáneas de Egipto, Sumeria, por ejemplo. Lo mismo, aprovechando el don, esta vez no del Nilo, sino que del Tigris y el Éufrates, que permitían, no se desbordaban,
y producían el efecto que se producía en Egipto, porque no solo se desbordaba el Nilo, sino que llevaba tierras de aluvión, tierras muy ricas. Era otro el fenómeno, pero había agua. Pero también había que organizar eso colectivamente y ahí emerge el Estado sumerio y luego los continuadores, los, qué sé yo, los babilonios, los asirios y todos los demás estados que fueron surgiendo en esa zona. Entonces Egipto, que tuviera muchos egiptólogos, que cuando se retiraban las aguas, como decía Bilkupi, eh, la comarca estaba llena de egiptólogos, es bastante razonable. Hasta el día de hoy concita mucho interés. Ahora, hoy en día, o digamos más o menos, no exactamente hoy, pero digamos los últimos 10, 20 años, y yo tengo libros al respecto, la tumba que se busca ahora tiene nombre y apellido. La tumba que muchos arqueólogos buscan y que algunos dicen haber encontrado, bueno, son dos en realidad. Uno, la tumba de Cleopatra, que ya pertenece, por así decirlo, a los tiempos modernos. Cleopatra se suicida cuando su proyecto político-militar asociado con Marco Antonio se derriba, es derrumbado por las fuerzas de Augusto, Octavio, que se convertiría en Augusto, y ella se suicida y se acaba la dinastía macedónica que gobernaba Egipto y se convierte en provincia de Roma. Se suicida y no se sabe qué pasó con el cuerpo. Y el otro cuerpo que se ha buscado, del cual hay muchas leyendas e historias, que alguna vez voy a hacer un programa especial de eso, ya les voy a contar de quién es, pero antes de eso les voy a contar de otros productos y servicios que son de utilidad tremenda para usted. A2D. Si usted tiene una empresa, debiera ya estar al tanto, quizás ya le ha ocurrido, que los asaltos cibernéticos aumentan día a día y son brutales porque le pueden robar dinero, le roban información, bancos de datos. Realmente es un verdadero saqueo digital. Eso están aumentando exponencialmente y aquí aparece A2D, especialistas en ciberseguridad que protegen sistemas, redes y datos frente a estas amenazas. ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Protección de la infraestructura y sistemas, detección y respuesta a las amenazas, análisis de vulnerabilidades. Lo primero que hacen, si usted contrata sus servicios, ellos analizan su sistema informático y buscan los puntos débiles que siempre existen y naturalmente los blindan. Capacitan al personal en seguridad y hacen un montón de cosas más que usted puede averiguar en el sitio de ellos, A2D, 2 de número, ¿no? Escrito con número, .cl, estimados amigos. No espere que lo ataquen y le dejen la crema en su empresa. Blíndese. Así como su computador personal usted tiene probablemente un antivirus, bueno, una empresa necesita algo más potente, más seguro que un simple antivirus. Continúo con TradeIn, la empresa que se encarga de buscar para usted los productos con mejor precio y calidad que usted necesita importar para su comercio o su empresa, ya sean insumos o ya sean productos terminados. Ellos hacen lo que usted no puede hacer, revisan la totalidad de los oferentes de eso que usted necesita y buscan, van a las fábricas incluso, quién ofrece el producto de mejor calidad al mejor precio. Una vez hecho eso, lo adquieren para usted y lo ponen en la puerta de su empresa o su negocio. TradeIn, TradeIn.cl. Continúo con las conversas numéricas. Ya saben, este ingeniero que enseña las matemáticas a niños que tienen problemas y los cambia completamente, los hace amar las matemáticas, o por lo menos que ya no las odien más, que no tengan problemas con ellas. Problemas casi metafísicos para muchos niños, la matemática. Él les hace ver la matemática de otra manera. No es que les meta de la misma manera que el profesor de matemática, pero personalizadamente lo mismo. No, les hace ver la matemática como debe verse, una manera de pensar, no de computar. La computación es otra cosa, la puede hacer una calculadora llegado al caso. La cuestión es el modelamiento matemático, o sea, entender un problema matemáticamente y luego buscar los medios. Puede ser su lápiz y papel o una calculadora, pero usted ya sabe que tiene que usar tal o cual protocolo matemático porque ya lo modeló. Eso es lo interesante, eso es lo entretenido, eso es lo que hacen los verdaderos ingenieros, los grandes físicos. Einstein no estaba preocupado tanto de la matemática como del modelo conceptual. Otros matemáticos incluso desarrollaron las ecuaciones tensor que él necesitó. Bueno, fuera de eso, él prepara para la prueba de selección universitaria y ofrece unos cursillos de programación para niños, con lenguaje de computación para niños, programación para niños, muy, muy bueno, muy entretenido, que son
realmente relevantes para fortalecer y consolidar el intelecto de niños especialmente dotados. Continúo con González y compañía, el bufete de abogados especialista en temas penales, uno de los 2 o 3 mejores, ha ganado casos muy importantes, y si usted tiene un problema penal donde arriesga la libertad personal, más le vale ponerse en manos de los mejores, pues no puede estar buscando algo económico, no, es su vida, su libertad la que está en juego. Bien, la egiptología entonces era, es y será siempre interesante, porque estamos hablando entonces de la primera gran civilización que se desarrolló aquí en la Tierra, y dicho sea de paso, estudiando la civilización egipcia, uno entiende el mundo que rodeaba a la civilización egipcia. Egipto no estaba solo, en un momento dado emergen, se desarrollan estas civilizaciones de Oriente, empiezan a aparecer la civilización minoica y un gran comercio entre todos estos elementos. Esa fue la primera globalización que conoce la historia. En el Mediterráneo, ahí intervinieron en un momento dado, estaban comerciando, haciendo negocios, teniendo relaciones diplomáticas, matrimonios, de vez en cuando guerra, los asirios, los egipcios, los sumerios, los sumerios no, la cultura, la gran civilización minoica, la civilización un poco menos grandiosa micénica, los hititas, un montón de pueblos y culturas de esa zona, primera globalización. Y entonces uno conoce de la antigüedad mucho más que simplemente una lista de faraones. Y vuelvo al señor Howard y su descubrimiento en el año 22, 4 de noviembre. Ustedes pueden encontrar en Google, en Wikipedia, fotografías. Incluso hay algunos videos que fueron hechos videos a partir de, obviamente, de películas que se filmaron en el momento en que se descubre, o cuando después ustedes van a ver ahí al Howard Carter, van a ver a Lord Carnarvon moviéndose así espasmódicamente como en esas películas un poco antiguas. Hay material gráfico en que ustedes pueden conocer a estos señores y pueden conocer lo que descubrieron. Ustedes si entran a muchas páginas de internet donde ahora uno puede visitar museos sin estar ahí, una de las cosas fantásticas de internet, y pueden ver estas piezas que se encontraron en la tumba de Tutankamón como nuevas, como recién salidas del orfebre que las labró, que las produjo. Muy interesante. Y la otra tumba que se está buscando, los quería mantener en suspenso, Alejandro Magno. Alejandro Magno es el fundador, podríamos decir, no el fundador en realidad, pero uno de sus generales que se quedó con Egipto después de la muerte de Alejandro, Ptolomeo se llamaba. Ahí emerge este reino Ptolomeo, que duró como 300 años. Se llevó, una de las cosas que hizo para como legitimar su posesión de esa zona de lo que había sido el imperio de Alejandro, probablemente tal, fue raptar literalmente el cuerpo embalsamado de Alejandro, que lo estaban llevando en una larga trayectoria. Imagínense la lentitud, un carro gigante construyeron para llevar el cuerpo embalsamado con séquito, un cortejo, y en un momento dado esta trayectoria que supuestamente iba a Macedonia, la patria donde nació Alejandro, apareció Ptolomeo con sus tropas y se llevó el cuerpo a Alejandría, que ya había sido fundada por Alejandro precisamente. Y el cuerpo de él fue puesto en un lugar especial, luego fue trasladado a Alejandría, o sea, fue primero ya a otro lado, después a Alejandría, y finalmente quedó ahí por siglos. Había un lugar especial donde se iba a visitar la tumba de Alejandro, tal como hoy en día los rusos y otros extranjeros van a visitar la tumba de Lenin. Y luego hubo las convulsiones que ya conocemos con el triunfo del cristianismo, las convulsiones políticas y civiles del Imperio Romano, y de pronto ya no se supo más del cuerpo de Alejandro. Y hay toda clase de teorías e hipótesis de dónde fue llevado ese cuerpo, si es que no fue destruido por estas turbas de monjes fanáticos que circulaban echando todo abajo, todo lo que fuera pagano. Hay una serie de teorías, yo tengo varios libros sobre la búsqueda y la teoría de a dónde fue a dar ese cuerpo. Y de vez en cuando aparece un arqueólogo o arqueóloga, la última fue una arqueóloga, que dice, aquí esta es la tumba de Alejandro. Pero no muestran el cuerpo. Y pasó una anécdota muy curiosa. Como ya era un objeto casi de turismo ir a Egipto y a la tumba de Alejandro, un emperador romano, no me acuerdo cuál, fue de turista también y entró al lugar donde estaba el cuerpo de
Alejandro momificado y quiso tocarlo y se le cayó la nariz a Alejandro. No me acuerdo cuál fue, creo que fue precisamente, no sé, pero ustedes pueden buscar eso en Wikipedia, es una historia bien entretenida, bien curiosa. El hecho es que el cuerpo en un momento dado ya no se supo nunca más de él. Uno puede imaginar que algunos adictos paganos en alguna noche oscura, antes que llegaran estas hordas de monjes, se lo llevaron a algún lugar y formaron una sociedad secreta que a lo largo de los siglos iría transmitiendo el conocimiento de dónde está el cuerpo de Alejandro. No tengo idea. Hay otra teoría de que está el cuerpo de Alejandro sepultado en la gran catedral que hay en Venecia. Esa que usted quizás ha ido a Venecia, la famosa que está en la plaza principal de Venecia, que ahí estaría el cuerpo que lo habrían llevado en el siglo VIII, IX, unos tipos que a su vez querían robarse otro cuerpo de un santo, pero se equivocaron. Bueno, hay muchas historias, las historias pueden ser falsas, pueden ser puras invenciones, pero son entretenidas. ¿Qué otro valor le puede encontrar uno a ese tipo de cosas? Bueno, vamos a algún día, uno de estos domingos, vamos a hacer la historia de esta persecución o búsqueda del cuerpo de Alejandro. Que yo no sé qué sería con el cuerpo si se encontrara, no. Pero hay siempre en los seres humanos esta especie de obsesión con los restos de grandes personajes, ¿no es verdad? Y por eso que los ponen en tumbas especiales y los momifican como hicieron con Lenin, que ahí está. Y la gente va a mirar lo que ya no es más que una especie de cartón pintarrajeado, porque lo han reparado como 1000 veces desde que se murió en 1920 y tanto Lenin. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Espero que el programa haya salido bien con esta nueva tecnología que tenemos, que nos ha dado algunas complicaciones, y nos estamos viendo entonces el lunes. Chao.